en nuestra vida tienen, hermano, una fuerza espiritual detrás de ellas que las están alterando. De hecho, hermano, debemos de recordar que el hombre tiene espíritu y por causa de que tiene espíritu vive. Esta es la primera indicación que nosotros como seres humanos somos afectados por algo espiritual. En Santiago 2:26 dice que el cuerpo humano sin el espíritu humano se muere. Entonces, ahí podemos ver claramente que el espíritu humano le da vida al hombre, por eso el hombre vive. La influencia de algo espiritual se manifiesta en lo natural y debemos de reconocer que estas cosas, seamos conscientes o no de ellas, están alterando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, de hablar y de tomar decisiones. Entonces el tema es influencias espirituales. Comenzamos. Existimos bajo la continua influencia espiritual del reino de Dios y el reino del maligno. Estas influencias tienen la fuerza necesaria para inducirnos a pensar, a hablar y ser impulsados a tomar decisiones. La mayoría de ellas nos dirigen sin darnos cuenta. Todo el mundo natural está influenciado por el espiritual y todo lo que se ve es reflejo de lo que espiritualmente está detrás. Escrito está, lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Hebreos 11:3. Si observamos cuidadosamente, nos daremos cuenta de esta verdad en relación a la influencia de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas en lo natural, escrito en Romanos 1:20. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, Salmos 19:1. En relación a la influencia diabólica, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, Juan 10:10. Donde está la muerte, el robo y la destrucción, allí claramente está su operación. La obra de Dios es orden y vida, la del diablo, desorden, muerte y destrucción. Todo lo que se ve es reflejo de lo que no se ve. Así, podemos ver qué influencia espiritual está sobre el mundo, la ciudad, la iglesia, nuestra casa y nuestra propia persona. Dios da vida, libertad y limpieza. El diablo mata, aprisiona y ensucia. La influencia espiritual está sobre todo lo creado. El pensar, el hablar y el hacer de la gente y de la iglesia muestra la influencia que está detrás. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor, Mateo 7:20. Es decir, sus palabras y acciones lo demostrarán. Los que aman las cosas de este mundo están bajo el engaño del diablo, porque el diablo engaña al mundo entero, escrito en Apocalipsis 12:9. Los que son dirigidos por los instintos de su naturaleza humana están siendo influenciados por el príncipe del poder de los aires, escrito en Efesios 2:2. Podemos ver si esto está en nosotros, porque las influencias de los espíritus demoníacos nos guiarán a amarnos a nosotros mismos, nos guiarán a amar al mundo, el pecado, la muerte y lo que el diablo nos ofrece cuando es placentero. Y esto la mayoría de veces sin darnos cuenta. El Espíritu Santo de Dios nos guiará a aborrecernos a nosotros mismos, a aborrecer la maldad de nuestra carne, a aborrecer el pecado, el mundo, la muerte y lo que el diablo nos ofrece, para así poder amar a Dios. El Señor aclara que el mundo
son los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la presunción de la vida. Primera de Juan 2:16, o sea, la vida de nuestra naturaleza humana. Y el mundo entero está bajo influencia del maligno, escrito en Primera de Juan 5:19. Todo lo carnal en el hombre está contaminado e influenciado por el maligno. Así está escrito en Efesios 2:2. Y el creyente que vive en la carne se expone a la influencia del maligno, porque la carne es el terreno donde opera el diablo. Cuando estas influencias están en los cristianos, se vuelven amadores del mundo más que de Dios. En la Escritura menciona esta influencia como el espíritu del mundo. Primera de Corintios 2:12. El espíritu del mundo dirige al creyente a amar las cosas de este mundo, olvidándose de las cosas eternas de Dios. Como el mundo entero está bajo la influencia del maligno, el maligno comienza a influenciar la manera de pensar del creyente para que ponga su atención en las cosas que el mundo ofrece. Primera de Juan 5:19. Como el diablo engaña al mundo entero, el creyente comienza a ser sumergido en el engaño. Apocalipsis 12:9. En este estado comienza a creer las mentiras del diablo como verdades. Sus pensamientos, intereses, palabras y acciones demostrarán la influencia que ahora lo gobierna. Cada influencia espiritual transfiere sus pensamientos. Así somos dirigidos por el espíritu que nos influye. Si observamos cuidadosamente nuestros intereses, sabremos con exactitud qué influencia está sobre nuestra mente. Por nuestros intereses lo sabremos, lo dijo el Señor Jesús, Mateo 7:20. Cuando nuestro interés no está en hacer la voluntad de Dios, la influencia del maligno ha ganado terreno sobre nuestras vidas. Cuando el diablo trató de persuadir a nuestro Señor Jesucristo para que no fuera a cumplir su propósito en Jerusalén, influenció el sentir de Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:22-23. Cuando el creyente no se enfoca en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, está bajo influencia demoníaca. Podrá asistir a la reunión de la iglesia, orar, leer la escritura y tener convivencia con los hermanos, pero si esto no le hace dejar de amar el mundo, entonces es una cubierta de engaño que lo influencia. Escrito está: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Porque pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, del 1 al 4. Si en verdad hemos nacido de nuevo, nuestro enfoque debe ser las cosas eternas, no las temporales, porque las temporales deben ya haber perdido su poder de influencia sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo influencia nuestros pensamientos, seremos guiados en nuestros comportamientos, reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, cuando estamos expuestos a Él, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18.
el carácter del Señor será visto en nuestras vidas. Amén. Tanto las cosas de Dios, hermano, como las cosas del enemigo son, hermano, impartidas por medio de su Espíritu. Mira lo que dice Primera de Corintios 2:9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo humano no vio, ni oído oyó, ni se ha imaginado el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, o nos las impartió, o nos la da a conocer a nosotros por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Versículo 11 en adelante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu mismo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hasta ahí. ¿Cómo sabemos lo que Dios nos ha concedido? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a conocer todas las cosas de Dios y todas las cosas de su reino. Cualquiera que no tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de él no es de Cristo. Está escrito en Romanos 8:9. Así que si tenemos al Espíritu Santo de Dios, basta que le pidamos al Padre que nos enseñe a tener comunión con su Espíritu, para que su Espíritu nos imparta, nos dé a conocer las cosas que Él tiene preparadas para nosotros y para nuestras generaciones. La Escritura dice que si nos llamó es conforme a un propósito que antes de que naciéramos preparó para cumplirlo aquí en la tierra. Pero si el único que sabe cuál es su propósito es Dios, tú y yo tenemos que volvernos a Dios si es que queremos conocer el propósito de nuestra creación, el propósito y la misión que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Pero es el Espíritu Santo el encargado de hacernos saber cosas que ojo humano no vio, ni oído humano oyó, ni se ha imaginado tan siquiera el hombre. Estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le creen, porque todo aquel que le cree y le obedece, le ama. Por eso dice, ha preparado para los que le aman. Y estas cosas nos las revela, nos las muestra, nos las da a conocer por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra a una vida, los cambios son muy notorios, porque no se trata aquí de religión, no se trata de saberse de memoria unos versículos de la Biblia. Se trata de que entendamos que la influencia de un mundo espiritual está provocando pensamientos en nosotros, sentimientos, palabras y acciones. Si permitimos que el Espíritu Santo de Dios tenga su influencia sobre nosotros, entonces nuestros pensamientos comenzarán a pensar como el Espíritu Santo nos está influenciando los pensamientos, para que los pensamientos se conviertan en deseos y los deseos en palabras y acciones. De esa manera nos estamos dirigiendo por el Espíritu Santo de Dios. Escrito está en Romanos capítulo 8, verso 14, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Una vez más, Romanos capítulo 8, 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escucha, una guianza es una influencia. Nos está influenciando nuestra manera de pensar. La mayoría de veces es inconsciente. Simplemente en nuestra mente se están despertando pensamientos. Y si no discernimos quién está poniendo esos pensamientos en nuestra mente, pues seremos engañados. Pero cuando el Espíritu Santo
está influenciando nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son despertados a movernos a hacer algo conforme a la voluntad del Padre, porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad que el Padre tiene reservada para cada uno de nosotros. Amén. Entonces el Espíritu Santo dice que nos guía, nos dirige. Pero ¿cómo nos puede guiar? Es que nosotros nos volvamos al Padre rogándole, suplicándole que nos enseñe a cómo mantener una vida de comunión con el Espíritu Santo. Comunión significa interacción, contacto y transferencia. Quiere decir que cuando yo toco a Dios, lo de Dios se transfiere a mí. Me imparte lo que Él tiene, me imparte lo que Él es y me imparte lo que yo necesito de Él. Recordemos, hermano, en el caso de aquel milagro que Dios hizo con la mujer que sufría flujo de sangre. Cuando la mujer tocó el borde del manto del Señor, hizo que su fe se desprendiera el poder del cuerpo del Señor y entrara al cuerpo de la mujer y sanara esa enfermedad. Porque el Señor, cuando cuestionó e hizo esta pregunta, ¿quién me ha tocado? Fíjate cómo el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y cuando no están influenciados nuestros pensamientos por Dios, hablamos como los discípulos en aquella ocasión. Maestro, tanta gente te está tocando, ¿cómo dices tú quién me ha tocado? ¿Ves la manera de la influencia de la mente natural a la influencia de la mente espiritual? La mente espiritual dice, ¿quién me ha tocado? La mente natural cuestiona, ¿cómo que quién te ha tocado? Si te están tocando todos estos que andan alrededor de ti. No, pero Jesús estaba diciendo, ¿quién me ha tocado con fe? ¿Quién ha sido capaz de extraer de mí el poder que cargo para suplir su necesidad? Y la mujer quedó descubierta y dijo, yo fui. Es porque yo comencé a pensar, escucha muy bien esto, comencé a pensar, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. La pregunta para ti, iglesia, es esta: ¿quién piensas que le influenció su mente a esta mujer para pensar de esta manera? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo comenzó a influenciar la mente de esta persona y a hablarle a la persona sin que esta mujer se diera cuenta. El Espíritu Santo puso sus pensamientos en ella y sus sentimientos en ella, y entonces ella comenzó a pensar conforme a la guianza del Espíritu Santo. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y para que Dios confirme si fue Dios quien influenció los pensamientos de esta mujer, ¿qué es lo que recibió la mujer después de que hizo lo que ella pensó? El milagro. Porque fue Dios quien orquestó todo, quien movió todo, quien preparó todo. Cuán importante, hermanos, es tener comunión con el Espíritu Santo. Porque Él es el que influencia nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y entonces se abre un panorama nuevo. Porque, hermano, estamos influenciados por dos reinos espirituales: el reino de las tinieblas y el reino de la luz, o el reino de Jesús. No importa, hermano, de qué tribu seamos, qué lengua hablemos, o qué ciudad o país vivamos. No importa si creemos que esto es verdad o no es verdad. De todas maneras la influencia está. Porque estos reinos, hermano, influencian la manera de pensar de todos los seres humanos y también de la iglesia en el caso del Espíritu Santo. Entonces el Señor nuestro nos dio su presencia que está aquí en la tierra. Algunos dicen, ¿dónde estará Dios? Hermano, el Señor llena toda la tierra de su gloria. Una vez le dije al Señor, dame un poco de entendimiento de eso que dices, que toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces me comenzó a conectar, hermano, versos en la Biblia de la siguiente manera: todo lo creado por mí existe,
y todo lo que existe lo sostengo con el poder de mi palabra. El poder de mi palabra es mi propio espíritu. Donde hay una creación que yo haya creado, ahí estoy yo. Ahí sostengo las cosas. Y Pablo dijo que en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sabes lo que te habla eso? Que Dios está tan disponible, hermano, de ti todos los días de tu vida, todas las semanas, 24 horas al día, los 7 días de la semana. El asunto es que hacemos, hermano, de un lugar físico el centro de las operaciones de Dios. Y ese es uno de los errores más grandes a nuestra fe, que nos limita. Es verdad, hermano, que este lugar se abrió con un propósito de adorar, de exaltar, de orar y de recibir enseñanza del Espíritu de Dios. Pero este lugar, hermano, aunque se abrió para este propósito, este lugar, hermano, no carga nada. Escucha bien. Si los hijos de Dios, si la verdadera iglesia que se reúne, que somos nosotros, no nos enfocamos en el propósito principal por el cual nos reunimos. Por ejemplo, cuando estamos adorando y cantando al Señor, todos deberíamos de tener el mismo sentir y la misma comprensión. La oración y la alabanza no es para ti, son las ofrendas que tú le ofreces al Padre en el tiempo de la adoración y de la alabanza. Dicho de otra manera, la alabanza y la adoración es el tiempo que Dios te concede a ti para que traigas ofrendas a Él. O sea, ofrendas de alabanza, ofrendas de adoración. Cuando tú le das la ofrenda que Él está pidiendo de alabanza y de adoración, Él responde con su presencia. Él responde con su presencia. Entonces su presencia comienza a manifestarse con motivos extraordinarios. ¿Cómo? El Espíritu de Dios nos da libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí imparte sanidad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí imparte claridad. Ahí remueve pesos, remueve cargas, remueve aflicciones, trae libertad a su pueblo, afirma a su pueblo y vuelve a despertarle la esperanza a su amada iglesia. El Señor dice en su palabra que cercano está el Señor a los que le invocan, de veras. La palabra invocar significa llamar a alguien con todo su deseo, con todo su pensamiento, con todas sus fuerzas, con toda su alma. El Señor dijo que el mayor mandamiento de todos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Vamos a usar el mayor mandamiento para aplicarlo en toda nuestra vida práctica. En relación a la alabanza, alabaremos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. En asuntos de oración, oraremos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Le creeremos a Dios que nos ama. ¿Cuántos están convencidos que Dios nos ama? Confía en el amor del Señor por ti. Pero lo aceptaremos con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros deseos, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Yo acepto que tú me amas, Padre. Que diga medio mundo que tú no me amas, esa es mentira del diablo. Él me ama y me lo ha demostrado. Él te ama y te lo ha demostrado. La mayor prueba de amor es esta: que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por los que ama. ¿Cómo demostró el Señor que te ama? Clavado en una cruz. Dio su vida por ti y por mí. Esa es la muestra de amor más grande de Dios mostrada en la tierra a tu favor y a mi favor. Y si Él dice, lee conmigo esta escritura, y si Él, hermano, nos ha dado a su propio Hijo Jesucristo, ¿piensas que nos detendrá las bendiciones que están reservadas para nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 32 al 38. Abre tu espíritu a estas palabras, porque las palabras de Dios son espirituales, hermano. Hablando del Padre dice:
Bueno, vamos a leer desde el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ni siquiera se detuvo a entregar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Déjame enfatizar algo aquí. Escucha bien. El Padre ya entregó su propio Hijo. Y dice, ¿cómo no nos dará también junto con el Hijo todas las cosas? Esta declaración junto con el Hijo quiere decir lo siguiente. Volvemos otra vez al inicio, a la comunión con el Espíritu Santo, el que nos imparte todo lo que el Padre tiene a nuestro favor. En Cristo, hermano, nosotros somos victoriosos. La preposición en quiere decir lo siguiente: estoy unido a Él, estoy en Él, Él en mí, yo en Él, perfecto en unidad. Cristo y yo somos uno, así lo dice su palabra, en el Espíritu. Entonces, en Cristo tenemos todo, unidos a Cristo, lo podemos hacer todo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez usa la preposición en. Todo lo puedo en, unido a Él, lleno de Él, lleno de sabiduría de Él, lleno de la presencia de su Santo Espíritu. Todo lo puedo hacer en su nombre. Pero es llenos de Él. Con el Espíritu Santo, entonces, hermano, nos comienza a dar entendimiento los propósitos que tiene el Padre para nuestras vidas. Y aún, hermano, cuando nos debilitamos en fe, si volvemos nuestro corazón a Dios pidiéndole ayuda, dice Romanos 8:26 al 27, al 28, 8:26 al 28. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Escucha esto glorioso. El Señor está intercediendo por ti, está orando por ti, está enviando su Espíritu, que a veces el Espíritu mismo interceda por ti conforme a la voluntad, para que tú no te extravíes de los propósitos que el Padre te dio aún antes de nacer. Porque no nacimos por error de nuestros padres, ni por casualidad de nuestros padres. El Señor dejó escrito en su palabra diciendo lo siguiente: yo que hago engendrar, ¿no haré nacer? O sea, si fuiste engendrado, es porque Dios lo permitió. Y si naciste, es porque Él lo permitió. Pero mira, hay un propósito. En el versículo 28 al 31, desde el mismo Romanos 8, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te llamó porque tienes un propósito. Versículo 29 al 31. Porque a los que antes conoció, espérate ahí, antes conoció. Esto lo podemos relacionar con Jeremías. Antes que tú nacieses, le dijo a Jeremías, te conocí. Y antes de que fueras formado, te conocí. Y antes de que tú nacieses, te di el ministerio, te di el propósito, te di por profeta a las naciones. Aquí, hermano, los ministerios no se te regalan más que Dios te los da. Y aún te los da desde el vientre de tu madre. Y luego Dios nos permite que andemos por un lado, por otro, pero luego Él hace algo. Los que antes conoció, a estos también les dio un destino. O sea, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su propio Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que antes les dio un destino, a estos también llamó.
¿A qué edad te llamó el Señor? ¿Por qué, hermanos, Dios anda continuamente haciéndote invitaciones a que lo busques, a que te congregues a una iglesia? ¿Por qué crees? Porque hay un propósito, hay un destino fijado para ti de parte del Padre. Y dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó en su presencia. Versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Quiero detenerme ahí. Tribulación vendrá a tu vida, angustia vendrá a tu vida, persecución vendrá a tu vida, hambre vendrá a tu vida, desnudez vendrá a tu vida, peligro vendrá a tu vida, espada vendrá a tu vida. Pero cada vez que estas condiciones aparezcan en tu vida, acuérdate del versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les están ayudando para bien. En el momento tú y yo no lo veremos. Me gusta lo que le dijo Jesús a Pedro cuando Jesús le quería lavar sus pies. Pedro dijo: no me los lavarás. Entonces Jesús le dijo: si no te los lavo, no tienes parte conmigo, no tienes parte en el reino. Entonces no solo los pies, lávame todo, Señor. Pero el Señor hizo esta declaración: Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, mas lo entenderás después. Aplícalo a tu vida actual. Lo que no entiendes porque estás pasando por ahí, no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Porque el Señor te lo revelará, el Señor te lo mostrará. ¿Qué situaciones ha provocado el Señor en tu vida para que estés hoy en este lugar? Porque algo te trajo aquí. Por alguien viniste aquí. Pero si observas bien, Dios movió las circunstancias de tal manera para el Señor llevarte por el periodo que Él tenga determinado a establecerte en un lugar para enseñarte nuevas cosas que están todas relacionadas con tu propósito, con tu destino, con tu llamado. Y entonces nos damos cuenta que cada vez que pasen estas cosas, no debemos de ver, escucha bien, no debemos de ver la tribulación en la que estamos, o la angustia en la que estamos, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. Debemos mantenernos confiando en el amor de nuestro Padre, creyendo que si nos ha librado de 7, de la 8ª también nos librará. Porque en todo Dios está enseñándonos sabiduría para después compartirla con otros por medio de las circunstancias, situaciones o condiciones que Dios permite golpeen nuestra vida. Versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La actitud debe de ser de esta: ahorita no estoy viendo nada porque todo me está encegueciendo, pero con la ayuda del Señor veré claramente. Ahorita parece que no hay salida a la situación en la que estoy enfrentando, pero Cristo es la puerta. Si por Él entro, entraré y saldré victorioso. Ahorita no entiendo ni por qué me están pasando las cosas. Vuélvete a Dios. Él te ama. Él tiene el plan claro para tu vida.
En el momento en que yo acepto que mi Padre lo está permitiendo por amor a mí. ¿Cómo que por amor a mí? Sí, porque aquí, hermano, en este camino cristiano debemos de conocer a Dios por experiencias diarias en nuestras vidas que el Padre permite. Nadie te tiene, hermano, que convencer del amor de Dios, sino que el Espíritu Santo te convence de tal manera que entiendas que en todo hay un propósito. Yo no me quería venir a vivir al Paso, Texas, porque el Paso, Texas se me hace muy árido, muy polvoriento y muy desértico. Yo preferiría vivir en California, porque allá vivía. A mí me gusta lo verde, los ríos, los mares, los lagos. A mí me gustan los animales y la naturaleza. Cuando el Señor mueve todas las circunstancias, escucha bien, para quedarnos sin casa allá en California, para quedarme sin trabajo allá en California, con 3 hijos, hermano, pequeños y un ahorro, escucha, de $60. Y yo le digo al Señor, ¿qué voy a hacer? Por eso, hermano, invitamos tanto a la iglesia que tome la oración, hermano, como su medio principal de tener comunión con el Espíritu Santo. Porque en la iglesia donde iba, te lo he dicho, había todos los días oración a las 5 de la mañana. Yo quería una respuesta, una guianza de Dios para no fracasar más de lo que ya estaba fracasado. Así es de que comencé a esforzarme todas las mañanas a ir a orar a las 5 de la mañana a la iglesia. Después de orar, iba con mi pastor y le decía, pastor, ¿no le ha mostrado Dios algo de mí y del viaje? No, me decía. Y así cada mañana, pastor, yo no he recibido respuesta. Usted ha recibido respuesta si me debo de ir al Paso, Texas, sí o no. No he recibido nada, pero sigue confiando. Y pasaron no sé cuántas semanas y yo esforzándome, diciéndole al Señor, Señor, no conozco tu voluntad, no te percibo ni por sueño, ni por visión, ni estoy seguro de lo que debo de hacer, pero estoy cumpliendo algo en tu palabra y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. En tu palabra dices, clama a mí y yo te responderé. Así es de que vengo a la oración clamando por ti para que me des una respuesta y me des guianza. Hermano, ya era tiempo de decir un sí o de decir un no. Y no recibí ni por visión ni por sueño ninguna respuesta. El último día de oración fue el viernes en la iglesia. Y el sábado yo me tenía que venir para aquí, para acá, para el Paso, Texas a vivir. Y fui y le dije al pastor, no he recibido nada. ¿Y usted? Nada. Entonces, ¿qué hago, pastor? Y puso su mano sobre mí y dijo, ten paz. Lo sé en mi espíritu, que donde quiera que Dios te deje moverte, ahí el Señor va contigo. Y yo le dije a Dios, ¿oíste lo que dijo tu siervo? Si eres tú, no sé. Si es él, tampoco sé. Si es el diablo influenciándolo, tampoco sé. Pero me voy a aferrar de esta manera, como si fueras tú. Así es de que si me va mal, te voy a echar la culpa a ti. Y le dije, Señor, me voy. Junté a mis 3 chilpayatitos chiquitos, estaban chiquillos. La más chiquilla tenía 3 meses de edad. $60 en mi bolsillo. Y un carro, tan siquiera era familiar ese carro. O sea, cabíamos los 5. Y nos venimos acá al desierto, a donde yo no quería venir. Antes le dije, Señor, no seas así. Dame algo tan siquiera. Dame algo. Y el primer año fue como no tienes idea. Y entonces le dije al Señor, me equivoqué, ¿verdad? Creo que entendí mal la guianza. Y entonces me afligí y le dije, clamé a ti, clamé a ti. Tú estabas obligado a responderme, ¿qué pasó? Algo
algo necesito que me afirme mi corazón. De repente me sentí impulsado a abrir la Biblia. Y en las palabras que se fijaron mis ojos fueron las siguientes: te llevaré al desierto y ahí te probaré, para el último hacerte bien. Y nunca en mi vida he recibido tanta bendición de Dios más que en este lugar, en el desierto donde yo no quería venir, y en la oscuridad de la sequedad de este desierto, que yo le dije al Señor: haz tan siquiera brotar unas plantas. Y leyendo en la escritura me di cuenta que a Salomón le dio la sabiduría, escucha bien, para trasplantar plantas, para abrir ríos y para abrir lagos. Y le dije al Señor, era todo lo que necesitaba. Voy a convertir mi California en mi propia casa. Así es de que empecé a abrir estanques y empecé a plantar plantas y todo lo que tiene relación con lo que a mí me gusta. Un día te invitaré a mi casa, hermano, no pierdas la fe. Pero volvemos a lo mismo, a que Dios es bueno y que cada situación, hermano, que estemos pasando, por más crítica que sea, volteemos nuestros ojos a Dios, nuestro corazón a Dios. En Él está nuestra respuesta. En Él está nuestra respuesta. No permitas que un diablo derrotado, hermano, avergonzado, al cual ya se le ha quitado su gobierno, su poder y su autoridad por medio de Cristo Jesús, te impida alcanzar el propósito que el Padre tiene para ti. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Mentira del diablo que el Dios no nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios ama a mi casa. Dios ama a mis generaciones. Porque cuando Dios te llama es para bendecir a todas tus generaciones también. Por lo tanto, hermano, es al Espíritu Santo al que debemos de tener en cuenta en todo tiempo y en todo momento. Te voy a recordar, hermano, que vuelvas a estudiar la oración, o mejor dicho, la clase que un día dimos en una intercesión llamada la oración mental. Porque, hermano, esta enseñanza nos deja saber claramente que no necesitas estar de rodillas para que Dios te escuche. Que no necesitas estar en un cuarto encerrado para darle un tiempo a Dios. Cuando yo le dije al Señor, Señor, tengo un trabajo y de verdad no me queda tiempo ni de buscar tu rostro como debiera de ser. Entonces el Señor me comenzó a traer por medio de su Espíritu iluminación. Y comenzó a dejarme saber que Él ve mis pensamientos, los motivos de mi corazón, que las palabras que hablo aún no salen de mi boca y Él ya las conoce todas. Que yo puedo hacer un altar de mi propia búsqueda y propia adoración a Él dentro de mi propia vida, dentro de mi propio corazón, porque el Señor vive dentro de mí. Y que en el momento que yo comienzo a considerarlo, el que está dentro de mí, Él comienza a observar mis pensamientos, mis deseos, y comienza a darse cuenta si yo lo estoy buscando aún sin hablar, sin estar hincado. Puedo estar trabajando y manteniendo la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque sé que Él está viendo mis pensamientos, Él está viendo mis deseos. Entonces puedo ser, hermano, útil en dos áreas, en la espiritual y en la natural. Porque si voy a trabajar, no le soy carga a la iglesia, ni también proveo para mi casa. Pero también si trabajo para Dios, ahí queda demostrado que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas levantarán sus alas. Y esto es bueno, hermano, que lo entendamos. A veces cuando las demandas, hermano, están tan críticas y tanta verbalidad hay, ¿verdad, hermana? Que te contaminan por todos lados. Yo le digo al Señor, apártamelos un ratito. O me aparto yo si puedo. Hay ocasiones en que uno no puede porque lo asignan a trabajar en ese lugar. Pero hay otras en que sí nos podemos apartar.
Y a veces hay tanto movimiento, tanta influencia negativa, hermano, que uno necesita considerar a Dios en ese momento. Le digo, Señor, ahorita parece que todo está en contra, pero no importa. Tú ves mis pensamientos y ves mis deseos. Hoy decido concentrarme en ti. Y en el momento que comienzo a considerarlo, su espíritu comienza a traer orden, reposo, paz, tranquilidad, para que yo salga victorioso ese día en mi vida. Cierra tus ojos, voy a hacer oraciones por ti. Es el Espíritu de Dios el que está dándote a conocer todas las cosas de los planes perfectos de tu Padre. Y es el Espíritu de Dios el encargado de guiarnos a toda la verdad. Y es el Espíritu de Dios el señalado para hacernos participantes de las victorias de Cristo en esta vida. Aunque el mundo entero está bajo la influencia del maligno, también toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Por lo tanto, tú y yo decidimos a qué prestarle más atención. Si a la contaminación del enemigo, si a los problemas que el enemigo provoca, o a nuestro Dios, que es el que trae orden a todas las cosas. Está tan disponible, como lo dijo Pablo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra tiene un nombre, se llama Jesús. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14 dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está aquí y lo llena todo con su presencia. Te da a conocer sus planes, sus propósitos. Es necesario que aprendamos a recibir lo que Dios nos quiere dar. Necesitamos tener una mente tranquila, relajada, un deseo relajado también, y solicitar la intervención de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro caso, sobre situaciones que estamos enfrentando. Él viene por invitación. Hoy el Señor está como espíritu. No le podemos ver con ojos físicos, pero la operación de su espíritu se hace evidente en lo natural cuando volvemos nuestra atención mental hacia Él, nuestros deseos y nuestra solicitud. Es decir, si solicitamos intervención de Él en nuestra vida, en las situaciones que estamos enfrentando. Eso es todo lo que necesitamos para que la gracia del Señor, que es su favor, actúe sobre nuestras vidas. El favor de Dios se manifiesta sobre todos aquellos que de pensamiento humilde, deseo y espíritu humilde reconocen que necesitan la intervención de Dios en su vida y en las circunstancias de su vida, para que Dios venga a traer orden y establecer propósitos que aún no han sido establecidos. El Señor viene siempre por invitación, no viene si no se le invita. Cuando el Señor quiere entrar a una vida, el Señor habla estas palabras: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré dentro de él y me quedaré con él y tendremos comunión. Esto es lo que quiere decir: y cenará conmigo y yo cenaré con él. Tendremos comunión, tendremos interacción por invitación. Vamos a invitar, hermano, al Señor. Invítalo. Hay áreas de tu mente, de tu cuerpo, de tu casa, de tu familia,
donde el Señor requiere una invitación sincera. Cada vez que invitamos sinceramente al Señor, el Señor viene a hacer una obra de acuerdo a lo que tú estás solicitando. ¿Qué es lo que solicitas de Dios? El Señor dice que Él suplirá todas tus necesidades. Él las suplirá. Si tú lo tomas en cuenta, si tú solicitas de Él que venga a proveer según la necesidad que tienes. En la palabra todas incluye toda necesidad mental, emocional, física, espiritual, económica, material, toda necesidad. Y todas las que me faltan enumerar, Él dice, yo supliré todas tus necesidades. Al volvernos sinceramente a Dios, Él comienza a traer los medios naturales para suplir necesidades naturales, pero también los medios espirituales para suplir necesidades espirituales. Todo está en que entendamos esta realidad, que de nuestro Dios provienen todas las cosas buenas para nosotros, porque todo buen regalo y todo don perfecto provienen de nuestro Padre, provienen de Él. Y todo aquí en la tierra nos es impartido por medio de su Santo Espíritu. Podemos volvernos a Dios cuanto más hagamos un hábito de meditar en Él, de solicitarlo a Él. Más manifestaciones de su presencia veremos sobre nuestras vidas, familias, generaciones. Dios está más deseoso de ayudarnos que a veces nosotros de solicitar su ayuda. El Señor ve a los humildes, a los que reconocen que necesitan su ayuda. Si hay algo que mueve su pronta intervención, es un corazón sincero, humilde delante de Él, solicitando su ayuda, solicitando su intervención. Por lo cual en este momento, Padre, clamo que tu gloriosa presencia que está aquí comience, Padre, a glorificarte al traer, Padre, provisión abundante para cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo, Padre. Da gloria a tu nombre al glorificarte haciendo todo tipo de provisiones para tu pueblo. En este momento nos exponemos a tu presencia para que tu presencia venga a suplir cada necesidad, las que estamos reconociendo en este momento, Padre. Padre, tu pueblo está clamando por ti, está clamando por ayuda, está clamando por manifestación. Concédeles el deseo de su corazón. Yo te recuerdo tu palabra es verdadera y tu palabra dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todos sus temores. Los justos son los que han sido limpiados en la sangre de Cristo. Tú ya fuiste limpiado, limpiada en su sangre. Ahora clama, clama porque Él te oye. Clama por medio de su Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Hijo, Padre, creo sin dudar nada que hay provisión abundante para tu pueblo. Padre, glorifícate de tal manera que cada uno de los que estamos abiertos, Padre, a tu presencia, dispuestos, anhelando recibir, Padre, anhelando recibir manifestaciones tuyas, Padre, donde tú glorificas tu nombre, al traer orden, al traer sanidad, al traer dirección. Estamos deseosos, Padre, de recibir esas manifestaciones reales de tu presencia. Padre, gracias, porque desde este momento comenzamos a ver esas manifestaciones en nuestra vida. Danos, Padre, un corazón capaz de mantener oraciones continuas día y noche para que mayores sean tus manifestaciones en nuestra vida.
siempre recordando tu palabra que dices que tú estás cercano a los que de verdad te solicitan, a los que de verdad están deseando algo de ti. En este momento, Padre, bendigo a tu pueblo con bendiciones de tu presencia, con bendiciones de tu tierra, con bendiciones del mar, con bendiciones de lo profundo. Que de tu creación se suelten bendiciones y se liberen tus bendiciones y vengan